producidas por la COVID-19. Pero específicamente en la región surandina de nuestro país ha sido una de las más afectadas por la violencia sociopolítica. En los últimos años han habido más de 50 personas asesinadas por una represión desde el Estado, con más de 2.000 personas heridas. El último informe de Amnistía Internacional concluye que esta fuerza, este ataque, ha sido principalmente con un contenido, ¿no es cierto?, de discriminación, ya que aquellas personas que fueron asesinadas son quienes pertenecen a las comunidades indígenas y fueron principalmente las víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Este proceso de reproducción que se mantiene. La vulneración de los derechos humanos, la desigualdad y la discriminación como parte de un recorrido histórico en nuestro país. En la actualidad, entonces, lo que venimos encontrando es que a partir de todos estos discursos fundamentalistas, neoliberales, totalitarios, está habiendo una vulneración constante a los derechos humanos de todas y todos, y en este sentido es indignante que sigamos, como he señalado, reproduciendo principalmente en un sector de la población que es mayoritario en nuestro país. Veamos algunos datos. En nuestro país, actualmente en el Perú, la pobreza alcanza a 9.8 millones de peruanos, de 30, que es más o menos la población que tenemos. Y la pobreza extrema, es decir, no tienen para subsistir, es de 1.9 millones de personas. Según el reporte dado por el Estado en los últimos 2 meses. La percepción de corrupción como país nos ubica en el tercio inferior de los países con mayor índice de corrupción en el mundo y uno de los más altos de la región. Y aquí quiero señalar 2 cosas, ¿no? Primero, la pobreza tiene que ver con una afectación en la posibilidad de esta otra noción de libertad, esta otra noción de dignidad y de poder acceder a una vida, ¿no es cierto?, justa y libre. Pero la corrupción nos habla principalmente de un deterioro de las relaciones humanas, donde lo que prima ya no es el bienestar común, sino el bienestar individual. Y en nuestro caso, la corrupción se ha instalado en las instituciones del Estado a todo nivel. Hablamos justamente de una corrupción que ha socavado el sentido de la institucionalidad propiamente dicha. Pero esas cifras también van de la mano con otras vulneraciones de derechos. En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres es madre o está embarazada. Pero en la región de la Amazonía es 40 de cada 100 adolescentes. Según los últimos datos, el embarazo adolescente creció 40% en el contexto de pandemia entre el 2020 y el 2022. Estas cifras evidencian sistemáticamente una vulneración y una falta de interés absoluta por parte de las autoridades y del Estado, pero más aún cuando hablamos de mujeres que son rurales, que son de comunidades indígenas o de pueblos originarios y de las regiones del país en general. Y esto además se evidencia con lo que hemos visto, y acá lo comparto para las colegas de los otros países, lo que hemos visto en nuestro país últimamente en este contexto actual de gobierno. ¿Cuáles son las declaraciones frente a la última noticia? Lo que acaba de salir es que en una de las comunidades, justamente en la Amazonía, se ha identificado que son profesores los que han violado a las alumnas y se han denunciado más de 500 casos de violación sexual. La declaración del ministro de la última semana. Se trata de una práctica cultural que lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar. Vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si esas niñas han sido violadas, vamos a hacer el líder. Pero no bastó que el ministro de Educación dijera eso, sino que la ministra de la Mujer
y poblaciones vulnerables en nuestro país, dice, efectivamente se trata de prácticas culturales que debemos desterrar e informar a las niñas y adolescentes que es importante postergar sus relaciones sexuales y si lo van a hacer, que se protejan. Es decir, desde la política pública y desde el Estado y desde nuestras autoridades, la discriminación y el desprecio a las poblaciones indígenas hace que el discurso sea, no, ellos más o menos que no son como nosotros, tienen esas prácticas culturales, tienen y es una cuestión, ¿no? Cero noción de violación a los derechos, cero responsabilidad, cero asumir que le toca al Estado, porque las personas que son los agresores identificados son maestros públicos, de escuelas públicas contratados por el Estado. Pero ahí no basta. Entonces, frente a esto, en vez de tomar acciones que traten de responder, justamente desde los discursos fundamentalistas, lo que hemos encontrado es que en el Perú, el Congreso de la República, el año 2021, promulga la Ley 31498, denominada como Ley que impulsa la calidad de los materiales educativos y que aprueba que padres y madres participen en la elaboración de los materiales educativos. Y actualmente el Congreso de la República está discutiendo un proyecto de ley para que los padres exoneren a sus hijos del curso de educación sexual. ¿Qué es lo que hay detrás? Como bien lo decía Malena, lo que hay detrás es un movimiento fundamentalista en nuestro país, que además está presente en otros países de la región como Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, que se llama Con mis hijos no te metas. Este movimiento lo que busca es, en función a un discurso religioso y personal, tener injerencia en las políticas, en la educación y en las prácticas y discursos normativos en nuestro país. Esta arremetida fundamentalista sostiene una narrativa en la que todo aquello, como bien señalaban las colegas, todo aquello vinculado a la libertad y el ejercicio de la dignidad que pasa por género, diversidad, disidencia, es peligroso. Y Dios lo va a castigar. Y el Estado no debe meterse, con lo cual el discurso es, con mis hijos no te metas. Tu Estado, tu política pública no puedes regular sobre lo que se le enseña a mis hijos. Soy yo, desde mi injerencia personal y religiosa, la que decido lo que sucede. Y a la par tenemos violencia sexual y violación en aumento. El Estado no sabe cómo responder, justamente porque el discurso y el movimiento sostienen narrativas que van de la mano con el poder económico, y ahí es donde entra el diálogo entre el fundamentalismo y lo neoliberal, con un poder económico y social que sostiene estos discursos. La problemática no es de un discurso, la problemática no es solamente ver qué pasa con un grupo, la problemática es estructural, porque la corrupción se sostiene en estos discursos, porque la pobreza se sostiene en estos discursos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde las resistencias comunitarias y desde la psicología comunitaria? Lo primero es hacernos cargo del problema. Creo que nos toca, y ahí valoro mucho la presentación de Blanca, porque nos toca hacernos cargo del problema, y eso no solamente es discusión, ¿no? En segundo lugar, nos toca reconocer y fortalecer los espacios comunitarios. Lo decía Malena, ya hay espacios comunitarios de resistencia. En nuestro país tenemos las mujeres de las ollas comunes, las organizaciones de los familiares muertos por la represión en los últimos 2 años, las asociaciones de madres de familia, las mujeres defensoras territoriales, las sanadoras, las organizaciones y colectivas feministas, entre otras. Y eso pasa por cuidarnos desde una ética basada en el cuidado y en la sororidad, donde las acciones comunitarias van a poder enfrentarse desde lo colectivo y desde el cuidado a esta situación de corrupción, de pobreza, de inequidad, de violencia patriarcal y neocolonial que se sigue sosteniendo en nuestro país. La psicología comunitaria nos permite identificar un conjunto de estrategias y es desde ahí que tenemos que establecer los lazos. Quiero terminar también con algo esperanzador. El Ministerio de Salud
porque acá todos los ministerios tienen realmente este pensamiento, ha retrocedido, porque hace mes y medio había patologizado toda la diversidad sexual con una resolución, es decir, tienen patología todas las personas trans. Pero frente a el movimiento de la sociedad civil, de las organizaciones, en esta semana el Ministerio ha retrocedido en la patologización de la diversidad sexual frente justamente a acciones organizadas de parte de la sociedad civil. Entonces, hay rutas, hay posibilidades y es ahí donde tenemos que enfocar. Muchas gracias.